Bien, buenas tardes. Entonces, como lo había comentado previamente, esto es una charla introductoria a la asignatura. La charla está 100% centrada en el uso de la filosofía modular secuencial para la simulación de procesos químicos. Así que vamos a hablar sobre ese concepto, además de los otros dos conceptos que se manejan usualmente en la literatura, que tiene que ver con el diseño de procesos asistido por computador. Tengo una serie de contenidos bastante simples para tratar hoy y bastante generales, pero yo creo que son muy importantes para uno comprender la importancia que tiene esta temática en la carrera del ingeniero químico y en el quehacer del ingeniero químico hoy en día. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo han cambiado los paradigmas en el desarrollo de procesos. Obviamente ustedes deben inferir que con el desarrollo de las tecnologías digitales, la informática, la capacidad para almacenar y transmitir datos, han ido evolucionando la forma en que la ingeniería se lleva a cabo. Y nosotros, en el caso de la ingeniería química, no hemos estado al margen de eso y es algo que se ha beneficiado mucho de estos avances tecnológicos. Después vamos a ver cuál es el rol de las herramientas computacionales en el diseño y el control de procesos. ¿Dónde se están incorporando estas herramientas? ¿Dónde la literatura especializada en diseño de plantas propone que utilicemos de manera intensiva los simuladores de procesos? Eso lo vamos a ver hoy, que es algo que es útil para los otros ramos de la asignatura, sobre todo el ramo de diseño de planta, que es uno que ustedes van a empezar a trabajar probablemente la gran mayoría de ustedes este semestre. Vamos a hablar muy brevemente de cómo han evolucionado estas técnicas y cuáles han sido los drivers para que ocurra esta evolución. Siempre una crisis provoca una evolución, y vamos a hablar de cuáles fueron las crisis que lo motivaron y quiénes fueron los actores principales en este proceso evolutivo. Y por último, lo que les había comentado en la previa a la charla, que es que vamos a rescatar de acá los pasos que debemos seguir para simular un proceso y que esto sea lo más exitoso posible. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos la forma en que tradicionalmente evolucionaban las ideas, estamos hablando de siglos pasados, las ideas eran muy primitivas, o sea, surgían de una necesidad siempre, y esta necesidad, para convertirla en un producto, siempre requería de alguien que tenía un talento excepcional. Por tanto, el diseño y el desarrollo de cualquier tecnología, sobre todo en esta parte de la química, que fue muy tradicional, ustedes saben, requería de alguien genial para poder tener éxito y que esta idea llegara a convertirse en un proceso competitivo. Sin embargo, había un tema en aquel momento que era el que controlaba todo. No quiero decir que hoy en día no lo controle, pero hoy en día es más multidisciplinario, como vamos a ver más adelante, y era el dinero. O sea, siempre se llevaban adelante estas innovaciones o estas nuevas ideas para tener un beneficio totalmente económico. Era el fin y esa era la visión tradicional que había. Por tanto, el desarrollo de la idea dependía mucho de la capacidad de emprendimiento de un individuo y de su capacidad intelectual. Esto, con el decursar del tiempo, ha ido cambiando. Si uno mira hoy en día la industria de procesos moderna, claramente siempre aparecen ideas que tienen que ver con los emprendimientos y con personas que tienen una capacidad creativa y una capacidad intelectual también muy elevada, lo cual no quiere decir que las dos vayan de la mano, pero sí son importantes ambas, y proponen una idea, pero con el avance de las tecnologías, esta idea hay que tomarla y para desarrollarla, o sea, hay que hacer determinadas pruebas de laboratorio, pasar por una serie de escalas hasta que esto se convierte en procesos competitivos. Pero, y ustedes miran esta diapositiva y dirán, bueno, lo único que ha cambiado acá es la foto de los dos personajes prehistóricos esto y la cerveza al final, pero yo estoy viendo un proceso lineal. Lo que pasa es que entre el laboratorio, donde nosotros probamos los conceptos, y que esto se convierta en un proceso competitivo, hoy en día hay muchos factores. Podemos destacar que los factores son de carácter interno del proceso y de carácter externo, cada uno de ellos conteniendo varios subítems. Y ustedes conocen, hoy en día manejan conceptos como que los procesos deben ser eficientes, que los procesos deben ser competitivos en un ambiente global de negocios. ¿Qué significa esto? Que deben ser resilientes ante cambios del mercado, cambios en los precios de las materias primas, la volatilidad del precio de los combustibles,
proceso debe resistir eso. Y por último, que deben ser sostenibles, o sea, desde el punto de vista ambiental, mi proceso tiene que ser lo más atractivo posible para que también este sea un plus a la hora de que mi producto vaya a entrar en el mercado. Ahora, si nosotros miramos las restricciones que tiene el proceso, ¿dónde incide el trabajo de diseño? Bueno, incide en la optimización de este proceso, y esta optimización puede ser desde el punto de vista de las redes de conversión que tienen que ver con los reactores, desde el punto de vista de las redes de purificación que tienen que ver con las columnas de destilación, con los procesos de extracción, y finalmente con la integración energética, que es el diseño de las redes de intercambio de calor. Pero si lo miramos entonces desde la perspectiva ambiental, tenemos entonces que tomar en consideración conceptos como economía circular, huella de carbono, huella hídrica, análisis de ciclo de vida que contiene algunos de los anteriores, los nexos agua-energía, agua-energía-ecosistema, agua-energía-suelo. Esto empieza a crecer como una inmensa bola de nieve, y entonces aquí ustedes ya podrán inferir que es imposible hacer esto con el paradigma tradicional, que era una persona dirigiéndolo todo y poniendo todo el intelecto y los demás simplemente ejecutando. Acá ahora el individuo dejó de ser el centro para que se convirtiera en el centro un equipo de trabajo, ¿verdad? Y este equipo de trabajo es un equipo multidisciplinario. Si ustedes miran todo lo que yo le acabo de mencionar, esto tiene aristas que tienen que ver totalmente con criterios técnicos, por ejemplo, de redes de intercambio de calor, en la cual podemos incidir los que estudiamos la ingeniería química, pero también pueden incidir los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos, los electrónicos. Pero si nos vamos al otro extremo, en la parte ambiental, obviamente los ingenieros químicos con un perfil ambiental o con una formación ambiental pueden también proponer ahí soluciones o proponer ideas, pero también los ingenieros ambientales. O sea, esto se convierte en algo totalmente multidisciplinario. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque ustedes ahora, en el momento en que están en su carrera, quizás desde el semestre pasado que empezaron a trabajar en laboratorio de procesos, empiezan a trabajar en equipos y tienen que haber sufrido y tienen que haber, como decir, estado felices de haber hecho ese trabajo en equipo. Y esto es simplemente porque para trabajar con un equipo, uno tiene que tomar en consideración que este equipo, no todas las personas piensan iguales, no todas las personas se comportan iguales, y todos son seres humanos que detrás de ellos tienen una historia. Entonces quiero hacer este paréntesis porque a pesar de que en este ramo no afecta mucho el tema del trabajo en equipo, solo más que nada alguna que otra tarea, sí le afecta mucho en el diseño de planta. Y quiero que se preparen de manera lo más psicológicamente posible para enfrentar ese desafío del trabajo en equipo. Porque el día de mañana se van a graduar aquí, van a empezar a buscar trabajo, y ustedes van a tener dos roles, como todo en la vida. El rol de ser los líderes de un equipo, o el rol de integrarse a un equipo que puede llevar trabajando 50 años juntos. Y ustedes llegar y ser el nuevo, la nueva que llega a tratar de imponer ideas novedosas. Muchas veces la persona que llega a integrarse en un equipo trae ideas novedosas, ideas atractivas, que siempre, y se los digo de una vez, va a encontrar resistencia. Entonces, tienen que aprender a tener esa habilidad de en el equipo trabajar y ser empáticos con los colegas del equipo, darse a respetar también es muy importante, como dicen aquí en Chile, marcar la cancha, poner todas las cartas sobre la mesa. Y para lograr un trabajo en equipo efectivo, tienen, esto es un consejo prácticamente personal que les doy, tienen que tratar de ser lo más transparentes posible, lo más genuinos posible y lo más sinceros posible. Si ustedes logran comportarse de manera sincera, de manera transparente, nunca van a tener problemas en un equipo. ¿Ok? Ahora, nada de lo que ninguno de estos tres aspectos hacen que una persona pierda la responsabilidad. Por tanto, cuando ustedes asumen el trabajo en equipo, asumen una responsabilidad y asumen un rol y lo tienen que cumplir. Porque si se cae una pieza, se cae todo. ¿Ok? Esto es como un comercial que les doy sobre el trabajo en equipo. ¿Por qué razón? Porque los equipos más exitosos son los equipos que mejor se entienden, mejor se llevan, más felices están. ¿Ok? Entonces eso quiero que se lo lleven, quiero que todos tengan y hagan conciencia de que el trabajo en equipo es complejo, pero que es alcanzable y que si lo logran hacer de una manera positiva, se disfruta mucho. Yo personalmente disfruto mucho trabajar en equipo y aprendo mucho. Eso era lo que les quería comentar sobre el tema del trabajo en equipo. Ahora,
¿Qué rol juega la simulación de procesos en este escenario que les acabo de plantear? ¿Qué significa, en este caso, las siglas CAPES, que no es más que el diseño de proceso asistido por computador, en su traducción al español, de estas siglas? Bueno, en este caso, Sino, en su libro de diseño de planta para ingeniería química, plantea que uno tiene que abordar el tema del diseño de proceso desde una mirada integral. No puede hacer el diseño tradicional que era que se encargaba de dimensionar los equipos y después posteriormente que estos equipos llevarlo a un diagrama de flujo y con este diagrama de flujo calcular los balances de masa y quedarse ahí. No, a partir de ahora o hace unos años para acá, el diseño de procesos se hace de una manera integral. ¿Qué significa esto? Que para uno poder llegar al diseño final de la planta y hacer una propuesta que sea económicamente factible, y más que económicamente factible, económicamente atractiva, porque puede ser factible pero no atractiva, uno tiene que desde el principio del diseño de proceso hacer esto es un espinazo de pescado, donde siempre la simulación está interactuando con todas las etapas de diseño. La simulación se ocupa mucho para hacer estudios preliminares, armar nuestro diagrama de flujo principal y comenzar el proceso evolutivo de que este diagrama de flujo y esta idea se convierta en mi proceso. Y entonces hay 4 aspectos que nosotros tenemos que destacar en el diseño de un proceso. Uno es lo que se conoce como síntesis. Probablemente cuando usted comience a leer sobre diseño de proceso en la asignatura que va a estudiar, va a encontrar este concepto que se llama síntesis de proceso. Y esto se le llama síntesis de proceso porque uno hace como una síntesis a la hora de diseñar el corazón de los procesos químicos. Y este corazón de los procesos está en las etapas de transformación, que son las etapas de reacción química, que usualmente no son etapas aisladas, sino son tándem de reactores donde ocurre más de una reacción que pueden ser en serie, en paralelo, secuenciales, ya ustedes esa parte la conocen, que es muy complejo. Y además, tienen la segunda etapa que es importante. Si ustedes comienzan a mirar el diagrama de cebolla o el onion diagram, ustedes pueden percibir que el corazón de este diagrama están los reactores y después en la capa externa que le sigue están las etapas de purificación, que fundamentalmente tiene que ver con la destilación en una gran proporción de los procesos químicos. Y para hacer este análisis, ¿qué significa? ¿Cuántos reactores pongo? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son el alto de las camas de los reactores, por ejemplo, tubulares que están rellenos de catalizadores? ¿Cuál es el tiempo que le tengo que dar a un sistema de reactores discontinuos? Nosotros tenemos que ocupar la simulación e ir haciendo el intercambio bidireccional de información entre la simulación y estos procesos de síntesis. Y esto se hace a través de un análisis jerárquico. ¿Qué significa esto? Que nosotros le vamos dando jerarquía de importancia a determinados criterios hasta que yo llegue a un diseño, ojalá óptimo, de las transformaciones químicas y los tándem de purificación. Ahora, uno se preguntará, bueno, ¿y qué rol juega la termodinámica aquí? Bueno, la termodinámica juega un rol tan fundamental que si yo no escojo de manera correcta los modelos que yo ocupo para estimar, pónganlo ustedes, las propiedades de una corriente en el proceso, yo puedo tener todos mis balances de energía incorrectos, todo el cálculo de mis columnas de destilación incorrecto. ¿Por qué razón? Les pongo el ejemplo típico de una columna de destilación. Una columna de destilación es un proceso que se diseña por etapas en equilibrio. Si yo ocupo un modelo termodinámico que no me describa la naturaleza del equilibrio, de los compuestos que estén en esta mezcla, podría estar perdiéndome la presencia de azeótropo, podría estar calculando constantes de equilibrio incorrectas, por tanto su dependencia con la temperatura sería incorrecta y los cálculos de del número de etapas en equilibrio también sería incorrecto y el diseño de la altura de mi columna también. Se dan cuenta cómo una pequeña decisión de índole teórico la puedo arrastrar hasta llegar a una decisión o a un diseño que sea totalmente erróneo. Por eso el tema de la termodinámica es algo que nosotros le vamos a poner mucho énfasis en esta asignatura y que está muy relacionado con la simulación de procesos. Y por último, cuando ya yo tengo bien concebido mi tándem de reactores, mi tándem de columnas de destilación, yo voy a decir, bueno, vamos ahora a diseñar la red de intercambiadores de calor que me permite ajustar a mí las temperaturas y las condiciones de mis corrientes a la entrada, a la salida de los reactores, a la entrada, a la salida de las columnas, para minimizar el consumo de energía o agua, energía térmica o agua,
en mi proceso. Y esto lo puedo hacer a través de una estrategia de integración de procesos, por ejemplo, como el análisis pinch, que se ocupa para hacer integraciones energéticas y que ustedes lo pueden también ver en los libros de diseño de planta más actuales. Cuando ya yo tengo todo esto bien armado, ustedes se darán cuenta que esto no es una sola herramienta, esto son muchas herramientas que uno tiene en paralelo y que tiene que ocuparla de manera intensiva. Imagínense una reunión de proyecto donde ustedes se van a juntar y van a empezar a tirar ideas en la mesa y vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro. Y tienen que tener la retroalimentación de la información lo más rápido posible para poder tomar decisiones certeras y correctas. Entonces, por eso la simulación los va a acompañar de una manera muy, muy importante. Y les hago otro comercial. Es por eso que cuando nuestros estudiantes han ido a trabajar a la industria, han ido a las prácticas, han dejado muy buena experiencia, sobre todo los que han tenido que usar simulación, porque es algo que a pesar de que ya tiene varios años, como vamos a ver en la clase de hoy, es algo que todavía sigue impactando de manera positiva a los empleadores, por la utilidad que tiene la herramienta. Y finalmente nosotros, después que tenemos nuestro diagrama, llamémosle diagrama óptimo, podemos hacer su evaluación económica, aplicar el proyecto de diseño, hacer ya el diseño más detallado, el layout, el P&ID y hacer una propuesta contundente para los inversores. ¿Qué se me escapa a mí de esta parte y de estos conceptos? Lo único que se me escapa aquí es que yo, sobre todo hoy en día, las exigencias del mercado, las exigencias legales, me obligan a que yo tome en consideración, además de todos estos aspectos que son sumamente complejos, los temas ambientales. Y esto lo podemos hacer con diferentes análisis que me permitan medir el impacto que va a tener mi tecnología desde el punto de vista ambiental. Esas pueden ser las huellas, como lo había mencionado anteriormente, puede ser un análisis de ciclo de vida con diferentes límites del sistema, algo en lo que no me voy a detener, pero es algo muy importante y en la carrera también se ofrecen ramos que hablan sobre esa temática, los cuales aprovecho y les recomiendo. Y nosotros como personas que nos dedicamos a la ingeniería química somos los responsables. No hay, y se los digo así, pero con todo conocimiento de causa y con toda propiedad, no hay ningún ingeniero o ingeniera formado o mejor formado que nosotros para poder trabajar con esta mirada integral en el diseño de procesos. Somos los que somos aquí en este tema. Así que por eso yo le doy harta importancia, le pongo mucha energía a esta asignatura porque yo creo que puede significar un punto diferenciador en su formación como futuros ingenieros químicos. Ahora, y ustedes preguntarán, bueno, profe, todo lo que usted ha dicho está muy bonito, pero ¿qué cosa es la simulación? ¿De qué vamos a hablar en esta asignatura? La simulación es algo muy simple. La simulación no es más que este proceso de diseñar un modelo de un sistema y el sistema puede estar compuesto por una etapa de proceso, dos etapas, una planta, más de una planta, que es lo que se conoce como análisis de sitio. El modelo puede crecer en sus dimensiones en dependencia del análisis que yo quiero hacer. Lo que pasa es que la simulación lo que me dice es que es el proceso de diseñar ese modelo matemático y realizar experimentos con este modelo para yo poder entender cómo se comporta el sistema ante determinados cambios. ¿Cuáles son los cambios más probables? Que yo voy a hacer un cambio de tecnología en una etapa de mi proceso, que vaya a cambiar una materia prima y quiero ver cómo se comporta ante el cambio de esa materia prima, las etapas de reacción o las etapas de destilación. Supongamos que quiero cambiar un solvente, estoy ocupando tolueno, un proceso de síntesis química y lo quiero cambiar por alcohol teramílico. ¿Por qué? Porque el tolueno es cancerígeno, ustedes saben que es sumamente peligroso, inflamable, el alcohol teramílico es inflamable, pero no es cancerígeno, es más fácil de manejar y lo quiero cambiar. Y ustedes entonces se hacen la pregunta como conocedores que son del área de transferencia de masa. Bueno, si yo cambio el solvente, entonces la columna de destilación se va a comportar diferente porque el equilibrio va a ser otro. Entonces, para eso me sirve mi modelo. Y para eso se ocupa la simulación. Básicamente es el proceso de construir un modelo y ocupar ese modelo para hacer experimentos y tomar decisiones. Ahora, ¿qué cosa es el CAPE o el Computer Aided Process Engineering? No es más que una actividad científica o ingenieril, fíjense, científica o ingenieril, porque muchas veces se ocupa para hacer investigación, que hace uso de la modelación y la simulación como herramientas para asistir al desarrollo de la industria de procesos químicos. Es como una mirada mucho más global que el concepto básico de la simulación. Estos dos conceptos son fundamentales y son los, digamos que la base de esta asignatura y de las herramientas que nosotros estudiamos
en esta asignatura que estamos viendo. Otro aspecto que yo traigo y que para mí es muy relevante es el concepto de flow sheeting. Su traducción al español no la acabo de encontrar una que sea muy bonita, pero básicamente no es más que una descripción sistemática de los balances de materia y energía en un proceso. Ustedes matemáticamente describen todas las corrientes de materia y energía a través de la simulación por computador. Y una vez que hacen esto, el objetivo del flowcheating es hacer diseños de nuevas plantas, mejora de plantas actualizadas hasta llegar a un modelo o a un diseño óptimo. O a mí no me gusta usar de manera deliberada la palabra óptimo, pero un diseño superior, llamémosle, al diseño original. Ahora, la traducción al español se las debo. El flowcheating sería como, no sé, como mejora del diagrama de flujo, una cosa así, o evolución del diagrama de flujo, pero no hay una sola palabra en español que permita resumir el concepto. Y como ustedes se podrán dar cuenta, este está relacionado con varias etapas que tienen que ver con el quehacer de la ingeniería química, que tiene que ver con el diseño, la operación de plantas, la investigación y desarrollo. En todas esas etapas nosotros usamos el flowchart. Ahora, ¿dónde se aplica la simulación de procesos? La podemos aplicar en optimizar variables de operación, predecir efectos ante cambio en las condiciones operacionales, lo que se conoce también como análisis de sensibilidad, que es algo que vamos a estudiar con bastante detalle en esta asignatura, sobre todo en el tema 3, que es el último. Evaluar alternativas de integración energética, análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental. En diferentes etapas nosotros la podemos ocupar. Ahora, todas estas aplicaciones, si ustedes se dan cuenta, son aplicables en la investigación y desarrollo, son aplicables dentro de los grupos que toman decisión en un proceso. Vamos acá, por ejemplo, en una planta en ENAP, ustedes tienen una oferta de crudo que tiene menor contenido de azufre, un crudo más dulce. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden evaluar esto? El equipo técnico puede tomar decisiones basadas en la simulación de procesos. También para evaluar el comportamiento a nivel de planta piloto, tener modelos robustos para después hacer el escalado. Bueno, se puede usar, como ustedes ya podrán sospechar, en muchas etapas del diseño de procesos químicos. Ahora, haciendo un resumen hasta aquí, las herramientas de simulación me van a acompañar a mí desde que yo defino mi problema, que empiezo esa discusión inicial, puedo tirar los primeros cálculos con análisis de modelos en etapas de equilibrio. Posteriormente ya puedo irme a evaluar un concepto un poquito más específico, creando modelos, validándolo con determinados datos de laboratorio que tenga preliminares o que haya podido extraer de la literatura. Este modelo posteriormente lo puedo ya empezar a ocupar para hacer el flow cheating, a desarrollar mi investigación desde el punto de vista matemático y de simulación, para posteriormente aplicarlo en etapas ya superiores del diseño de planta. ¿Cuáles son las etapas superiores? Las etapas de validación y diseño. ¿Qué significa esto? Que yo hago una propuesta a mi grupo técnico del diseño de mi planta y esa propuesta la puedo respaldar con cálculos de modelos matemáticos que estén totalmente validados y que sean eh, razonablemente exactos a la hora de describir lo que está ocurriendo y finalmente evaluar ya con el modelo que sea aceptado por el departamento técnico, evaluar determinados impactos económicos, impactos ambientales, de su escalado a diferentes niveles para la aplicación ya de la tecnología. Ahora, si miramos entonces la simulación en la industria química se puede aplicar yo diría que en todas las aristas de la industria química. Por tanto, formarse y tener una habilidad y dominar el tema de la simulación de procesos es algo que sin dudas van a aplicar durante toda su carrera profesional. En mi caso lo estoy ocupando en la academia, pero lo ocupo también para proyectos de investigación, y tengo conocimiento de varios de alumnos que he tenido la dicha de trabajar con ellos, que posteriormente lo están aplicando en su carrera profesional. Así que yo sin dudas le puedo decir que es una herramienta que van a ocupar en toda su carrera en la medida que sean capaces de aprender a usarla. Eso obviamente es fundamental. Ahora,
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo los simuladores de procesos se han convertido en el centro del diseño de procesos y en una herramienta que está indisolublemente unida a la ingeniería química? Bueno, esto comenzó en la década de los 60 del siglo pasado y comenzó a partir de una empresa que se llamó Simulation CI and Company, que desarrolló un programa que se llamaba Process. Fíjense que siempre tiene el concepto Process detrás de esto, y que era un programa muy genérico para estudiar columnas de destilación. Y no es casual que sea para estudiar columnas de destilación. Todos los presentes tienen que haber cursado la asignatura de transferencia de masa y saben que el diseño de columnas de destilación, o deben haber aprendido allí, tradicionalmente era un diseño que se abordaba desde el punto de vista gráfico, por lo complejo que es desde el punto de vista matemático. Y ahí tienen el método McKay-Thiel, Ponchon-Savarit, que son métodos de diseño de columnas de destilación sumamente tediosos y basados en cálculos de equilibrio. Por tanto, esta empresa encontró un nicho atractivo para aplicar y desarrollar una herramienta matemática que fuera relativamente fácil de usar para apoyar el trabajo de la ingeniería química. Después apareció una crisis que junto con los Beatles cambió el mundo, que fue la primera crisis del petróleo, o la primera gran crisis del petróleo en la década del 70 al 80 del siglo pasado, donde ahí se comenzaron a desarrollar simuladores que permitieran optimizar diferentes procesos. Y apareció el speed up, el T-flow y demás. Y esto dio pie a que a finales de la década del 70, inicio del 80, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el MIT para, se asociaran para desarrollar lo que fue el precursor del software que ustedes van a empezar a aprender en esta asignatura, que es el Aspen, que no es más que un software que se dedica a la simulación de procesos ya más complejos, asistido por computador, y de este punto en adelante el desarrollo fue vertiginoso y no fue casual, o sea, se pudo desarrollar de esa manera tan vertiginosa porque también se desarrollaron los métodos de cómputo y bueno, eso llevó a tener hoy en día estas herramientas que son sumamente potentes para asistir el diseño de procesos. Más o menos esta es la línea temporal que nos trajo hasta aquí y fueron los hechos que provocaron que hoy en día estemos trabajando con simuladores de proceso tan potentes. Ahora, ¿cómo funciona un simulador de proceso? De manera genérica, el simulador tiene la arquitectura que muestra Dimian en su libro, y es esta que ustedes ven acá. Hay un programa ejecutivo, y este programa ejecutivo trabaja con un fichero de entrada donde ustedes introducen datos. Esos datos pueden ser los compuestos que están involucrados en la simulación, pueden ser las unidades de medida, son datos que les permiten anular determinados grados de libertad, por ejemplo, en una corriente de proceso, su temperatura, su flujo, su composición, su presión, y todo esto va de la mano de una serie de librerías. ¿Qué contienen estas librerías? Contienen muchísimas cosas. Podemos encontrar librerías de compuestos químicos, que contienen los compuestos y sus propiedades. Podemos encontrar librerías de modelos termodinámicos, podemos encontrar librerías de modelos de operaciones unitarias, efectivamente es uno de los que más ocupamos en los modelos, en los simuladores modulares secuenciales, y así sucesivamente. Y todo esto está linkeado a través de una interfaz gráfica que hace que estos programas sean, muchos de ellos, intuitivos para los que conocen el área de la ingeniería química o la ingeniería de procesos en general. Pueden interactuar de manera bastante simple con este tipo de programas y producen, a su vez, una serie de ficheros de salida y de sistemas de datos que son útiles para la toma de decisiones. Así, a grandes rasgos, funcionan los simuladores y lo vamos a aprender en la próxima clase, donde vamos a hacer este tour por el simulador Aspen Plus, y además en la clase, en la conferencia número 3 y el taller número 1, que son asincrónicos. Esos videos se van a publicar en el canal de YouTube de la asignatura. Ustedes van a poder ver un primer inicio de las partes que tiene el simulador Aspen Plus y cómo pueden interactuar con él, dando estos primeros pasos. Ahora, ¿cuáles son los diferentes enfoques de simulación que tenemos? Tenemos un enfoque modular secuencial. ¿Qué significa modular secuencial? Que nosotros vamos a tomar una serie de módulos de operaciones unitarias y los vamos a ubicar de manera secuencial, conectando un módulo con el otro a través de vectores de información, que para fines prácticos los vectores de información
en el área de ingeniería química son las corrientes de proceso. ¿Qué ventajas tiene hacerlo? Que bueno, uno puede desarrollar modularmente un proceso, es muy fácil de programarlo y es fácil de controlar la convergencia usando unidades por separado. ¿Qué desventajas tiene? Cuando los cálculos son muy complejos y hay que ocupar secuencias de cálculos que tienen mucho reciclo, la convergencia se hace más difícil y por eso yo siempre recomiendo que cuando traten de trabajar un modelo en un software que tenga este enfoque modular secuencial, lo hagan resolviendo una etapa a la vez y no armando todo el diagrama y tratando de resolverlo porque eso es mucho más complejo. Y después tenemos el enfoque orientado a ecuaciones con el cual todos aquellos que hayan pasado el ramo reactores tienen que estar familiarizados. Ustedes lo ocuparon para diseñar reactores, que es lo que hicieron con el matemática. Ustedes escribieron directamente las ecuaciones de diseño y estudiaron los perfiles, generaron gráficas, propusieron alternativas, basado en toda una secuencia escrita por ustedes. Este es mucho más complejo, pero mucho más flexible porque tienen la posibilidad de incorporar modelos hechos por el usuario y es un poco más flexible en ese sentido. Sin embargo, el Aspen Plus tiene una ventaja doble, que es que tiene un enfoque modular simultáneo. ¿Qué hace este enfoque modular simultáneo? Que permite tomar lo bueno del modular secuencial y del orientado a objetos. Entonces, así funciona el Aspen Plus. Ustedes pueden crear sus propios modelos y trabajar con ellos. De hecho, algo de eso vamos también a estudiar en esta parte, en el tema 3 de la asignatura. Ahora, el enfoque modular secuencial tiene esta arquitectura y si ustedes se abstraen un poco, es la que ustedes han ocupado siempre en las asignaturas en las diferentes ramos de la carrera, que no es más que tomar determinados datos de entrada y ocupando ecuaciones de las operaciones unitarias que pueden ser balances de masa, balance de energía, ecuaciones de diseño del equipo, de la etapa, la geometría de los equipos, digamos que quieren ver también el tema de las pérdidas de carga y demás. Ustedes producen una cantidad de información de salida que es útil para la toma de decisión. Efectivamente, esta es la forma en que funciona el enfoque modular secuencial. Que, bueno, para ello tienen muchísimo software ahí en el mercado. Probablemente uno de los más potentes es el que ustedes van a estudiar y que van a estudiar una proporción de él. Tiene un montón de otras aplicaciones que supuestamente o deseablemente ustedes en el futuro van a profundizar en ella. A la hora de seleccionar estos software, ustedes tienen que tener en mente qué proceso quieren simular y con qué cuentan, o sea, qué tipo de computador cuentan. Les pongo un ejemplo concreto de esto. Muchas veces cuando se van a hacer su trabajo de habilitación profesional, su tesis o una investigación en un proceso muy específico, con un proceso biológico, preguntan, profesor, ¿podemos ocupar el Aspen Plus? Claramente lo pueden ocupar, pero en ese caso tienen que tomar en consideración que tienen muchos de los códigos van a tener que ser escritos por ustedes en Fortran para poder ocuparlo en Aspen Plus. Y en ese punto tienen que hacerse la pregunta, bueno, ¿será el Aspen Plus mi primera opción o será el MATLAB? Y ahí ese tipo de decisiones hay que tomarlas en función de lo que quieren obtener. Por tanto, el Aspen Plus, que es el software con donde nos vamos a centrar en la asignatura, no es la panacea, aunque resuelve muchos problemas, no es la panacea y eso es algo que tienen que tomar en consideración. Viendo todos estos antecedentes hasta aquí, nosotros nos tenemos que entonces preguntar, bueno, ¿qué pasos debo yo seguir para poder comenzar a simular un proceso con Aspen Plus? Y son relativamente simples los pasos que tenemos que seguir. Sin embargo, lo que uno se encuentra en la práctica es que es tan atractivo y tan fácil de usar, entre comillas, este software, que uno se encuentra que desde que tienen el problema, pasan directo a simularlo. Y esto es totalmente erróneo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es estudiar el problema, comprender el problema que queremos analizar, antes de sentarnos delante del simulador. Disculpe, eso lleva un trabajo de mesa que es bastante extenso, lleva mucha discusión en el equipo de trabajo, porque siempre van a estar trabajando con equipo, antes de pasar a simular el caso base, que es el primero que ustedes desarrollan antes de comenzar con su proceso de flow cheating, como les mencioné anteriormente.
Ahora, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para simular un proceso? Como lo había dicho, analizar el problema, tomar una serie de datos que va a hacer la entrada a mi simulador, ejecutar mi modelo, analizar los resultados, verificar que converge. Si no es así, vuelvo a trabajar con otro método de cálculo, eh, otro modelo de convergencia, cambio los reciclos, tomo decisiones en el proceso de ejecución hasta que yo logre que converja, analizo mis resultados y estos resultados son la base para hacer mi primer dimensionamiento y optimización. De no lograrlo, vuelvo a hacer todo el ciclo. Vamos a ir entonces a ver cada una de estas etapas que conlleva. En el caso de la etapa de definición, el diagrama de flujo de proceso yo lo debo traducir en algo que sea compatible con las capacidades de mi software. ¿Qué significa? Ustedes vean un diagrama de proceso, por lo general cuando entran a la empresa lo que le dan es un P&ID, ustedes tienen que tratar de que ese diagrama se convierta en algo que pueden introducir en su simulador. Y eso lleva a sacar datos de temperatura, de flujo, de equipo, modelos de equipo, dimensiones de los equipos, toda la información que puedan rescatar de ahí y que sea útil, tienen que sacarla de ese diagrama y convertir ese diagrama en un diagrama de simulación de procesos, que es un concepto que vamos a ver más adelante en la asignatura. Y dividimos ese diagrama en varias secciones, en caso de que sea un proceso muy extenso, para poder entonces comenzar con el análisis. Y ya esto lleva después otra serie de etapas que es como analizar el modelo de simulación, definir los componentes que van a estar involucrados. ¿Por qué es importante? Porque los componentes que estén en mi simulación me van a definir cuán cerca o cuán lejos estoy yo del comportamiento ideal, y eso tiene que ver con los modelos que ocupo para diseñar, para simular cada una de las etapas, el modelo termodinámico para estimar propiedades, que es el paso D. Y por último, analizar las especificaciones que tengo. ¿Qué significa? Si yo voy a definir una corriente de entrada, ¿qué tengo que saber de mi corriente? Bueno, tengo que saber el flujo, los componentes que tiene, la presión y la temperatura, o la presión y la fase, el porcentaje de vaporización que tiene, o la temperatura y el porcentaje de vaporización. O sea, una serie de información que tengo que traer desde mi caso base. Entonces, este trabajo de mesa es fundamental. Es el primer paso que, como ustedes ven, tiene una serie de pasos internos que yo tengo que llevar a cabo. Después, entrada. ¿Qué cosa es la entrada? Bueno, ya yo tengo que entrar a mi simulador con toda esta información base, que de hecho los simuladores ya tienen un espacio para que uno las defina ahí y empiece a pensar y a poner todos estos datos. Y entro a mi simulador, dibujo mi diagrama de simulación de proceso, selecciono los componentes que van a estar ya en la plataforma del simulador, los modelos termodinámicos. Esto lo tengo en rojo con todo propósito porque le vamos a dedicar mucho tiempo en la asignatura, una charla, un taller para eso. Especifico mis corrientes, las unidades y corro mi modelo matemático. Y verifico que converja. Si ustedes corren un modelo de una bomba centrífuga en HYSYS, bombeando agua a 0 grados, va a funcionar. Ahora, ¿es posible eso? No es posible, porque el agua a 0 grados es sólida. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aunque el modelo converge, hay que ir a revisar los datos y ver si esos datos tienen sentido físico. Si mis datos no tienen sentido físico, algo hice mal, algún parámetro especifique de manera errónea y tengo que volver atrás a buscar esa información y vuelvo a mi paso 1. Por eso es tan importante comprender el problema que quiero resolver. Después que ya tengo mi modelo armado y ejecuto el programa, verifico que converge. En los problemas de convergencia se da mucho cuando tengo varios reciclos o cuando tengo columnas de destilación en modelo riguroso, RADFRAC, tienen problemas de convergencia. Cuando quiero hacer el diseño una columna de absorción, yo me he encontrado que tiene problemas de convergencia también. Hay que hacer varios cambios ahí que son, que en su momento los vamos a probar, que tienen que ver con poner especificaciones, con cambiar el método de cálculo que estamos utilizando, con cambiar el número de iteraciones, hasta lograr que converja. Converge, analizo la significancia física de mis resultados y una vez que esto esté correcto, entonces ya yo puedo hacer mi reporte, discutir nuevamente con mi equipo de trabajo y tomar decisiones sobre la base de mi modelo matemático. Como pueden ver, son hasta aquí 4 pasos que dentro tienen sus subetapas, que ninguna se puede violar y todas van en un orden consecutivo. Y la última etapa es cuando ya yo dije y llegué a la conclusión junto con mi equipo de trabajo que el modelo es correcto, que el modelo me brinda la información que yo requiero,
Entonces ya lo puedo usar para hacer flowcheating, para hacer estudios de sensibilidad, para hacer casos de estudio, optimización. De hecho, si lo uso en condiciones dinámicas, hasta para verificar la controlabilidad de mi planta. Y esos son los pasos fundamentales que tenemos que seguir para llevar a cabo la simulación de un proceso o el desarrollo de un modelo eh, de simulación con un enfoque modular secuencial, que básicamente ese concepto que está recogido en esta diapositiva que ustedes ven aquí, que bueno, les recomiendo que cuando estudien estas charlas de manera independiente y lean el libro, vayan viendo estos conceptos para que se vayan apropiando de ellos, porque son muy fundamentales. Bueno, y finalmente, esto era la primera parte que yo tenía para mostrarle en esta asignatura. Es como una charla general, donde hay conceptos muy, muy básicos, pero que hay que manejar. Y para que ustedes supieran de dónde viene todo esto de la simulación de procesos. El éxito en los procesos de simulación, o en la simulación de procesos, parafraseando el título de la asignatura, depende de la actitud con C que ustedes le pongan a esto. Si ustedes no se creen capaces de lograrlo, no, como todo en la vida, no van a no van a tener buenos resultados. Así que yo lo que les propongo en desde esta primera charla es que tomen esto con una actitud positiva, que se crean que van a ocuparlo, que se crean que van a aprender, y al final de la asignatura se van a dar cuenta que todos los conocimientos que yo les voy a intentar transmitir, ustedes se van a apropiar de ellos y más que nada lo van a poder ocupar en su quehacer como profesionales. Finalmente le dejo esta serie de pasos que son muy resumidos sobre la secuencia que tenemos que seguir para simular un proceso con un software de enfoque modular secuencial, como es el caso del Aspen Plus. Acá está mucho más detallado. Esta metodología estudienla de manera independiente, apropiense de ella porque se la voy a estar preguntando hasta el cansancio. Sin más, bueno, la literatura de la asignatura es la misma que le mostré en la charla anterior, está siempre al final de todas las charlas. Les recomiendo que la vean, que empiecen a mirar las diferentes formas en que se plantea esto en la literatura, para que vean que la lógica con que vamos a impartir la asignatura es la misma lógica que aparecen en los libros de texto, y por tanto yo creo que es la forma metodológica más positiva para que ustedes aprendan sobre esta asignatura.